Bien, damos inicio a esta charla del día de hoy con un tema importante que es libros universales, sobre los libros universales en el sentido de que solo señalan la verdad. Como siempre nos acompaña Juan Carlos Uno, un servidor David Mora, que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, donde agradecemos a todos los que nos acompañan en la red por su presencia y a los que nos acompañan presencialmente desde esta ciudad. En el chat nos acompaña Juliana García desde la Ciudad de México, Víctor en Monterrey. Y bien, pues un gusto y un abrazo a todos. Empezamos con el tema. Básicamente gira alrededor de los libros universales y nosotros como Centro Universalista hemos girado siempre alrededor de los libros universales. No hay tema en el que no avalemos y justifiquemos las posiciones que abordamos a través de las citas de los libros universales. Todo nuestro trabajo gira alrededor de ellos. Sin ellos, nuestro trabajo estaría impresionantemente limitado. Los libros universales son una manifestación de la conciencia colectiva de la humanidad y de todos los tiempos, no solamente de la humanidad actual, sino de todos los tiempos. Y si no partiéramos de ellos, estaremos profundamente perdidos. La posibilidad de acercamiento hacia la verdad, hacia la conciencia, hacia el ser, quedaría profundamente limitada. Por supuesto, el tema de hoy, como su propio nombre lo dice, libros universales solo señalan la verdad. Se hacía un cuestionamiento en los propios libros universales. Nos vamos a atrever a hacer un cuestionamiento de los libros universales, claro, con todo respeto, porque es el referente más importante con el que contamos en el legado histórico, pero el tema parte de una idea fundamental: no son la verdad. Lo que está escrito en ellos no es la verdad. Señala la verdad, pero no es la verdad. Y antes de empezar a hablar o entrar de lleno a lo que se refiere a los libros universales, empecemos partiendo de que la conciencia actual con la que gozamos los humanos apenas nos permite descubrir que habitamos en un mundo relativo cuya naturaleza es conocida en un nivel muy incipiente. Claro, desafortunadamente los avances tecnológicos y de la propia ciencia han provocado una arrogancia general en la humanidad, y los humanos, aunque no seamos científicos, aunque no seamos filósofos, sentimos que lo sabemos todo, o por lo menos sentimos que sabemos lo necesario para comprender la vida y saber lo que estamos haciendo en este mundo. Y esa arrogancia que nos ha hecho creer eso es ajena, o sea, tiene un origen ajeno. ¿A qué me refiero? A que esa arrogancia es producto de lo que grandes científicos y grandes filósofos han hecho por nosotros, pero que nosotros no lo hemos hecho por nosotros mismos. Y esto obedece a un fenómeno muy común, que normalmente la gente que hace algo importante, si realmente es importante, esas personas se mantienen sencillas. Y quienes están cercanos a ellas, a esas personas, son los que se inflan de orgullo. Es muy curioso y así suele suceder. Y el caso de la humanidad no es ninguna excepción. Hombres despiertos, hombres esclarecidos, han escrito los libros universales. Hombres de ciencia han hecho grandes aportaciones a la humanidad. Grandes pensadores, grandes filósofos también han hecho trabajos importantísimos para poder comprender la vida. Y nosotros
simples mortales humanos que nos hemos limitado a recibir la herencia de la humanidad, nos sentimos como si fuéramos los hacedores y los sabedores de todo lo que el hombre en su conjunto ha hecho. Y esa arrogancia nos ha limitado profundamente para que busquemos la esencia de las cosas, para que nos acerquemos a la esencialidad. Los humanos no nos acercamos a la esencialidad, no buscamos la esencialidad, porque creemos que ya sabemos lo necesario. Creemos que comprendemos lo necesario y que no necesitamos más. Que ya con lo que sabemos y comprendemos es suficiente para seguir viviendo, y no nos damos cuenta de que lo que sabemos y comprendemos, para lo único que es suficiente es para que nos mantengamos como máquinas que creen que saben, como máquinas que creen que son libres. Es para lo único que nos ha servido, para seguirnos manteniendo como viles máquinas, pero eso sí, máquinas que creen que gozan de libertad y que gozan de sapiencia y sabiduría. Y así nos engañamos a nosotros mismos. Y sin embargo, lo poco que sabemos ni siquiera es suficiente para descubrir o para recordar el momento en que llegamos a este mundo. Ni siquiera de eso nos acordamos. Entonces, si ni siquiera nos acordamos del momento en que nacimos, del momento en que llegamos a esta existencia, ¿quién de nosotros se acuerda? Nadie. Entonces, si ni siquiera nos acordamos de ese momento en que llegamos a este mundo, ¿cómo podremos recordar o comprender por qué llegamos? Quedan lejísimos de nuestro alcance. ¿Qué mecanismos propiciaron que nos acercáramos a este mundo? ¿Quién va a recordar eso? A nadie. ¿Quién va a recordar para dónde vas? Nos sentimos sabedores, nos sentimos lo suficientemente sapientes y sabios para decir: afronto lo que queda de mi vida, aunque del pasado no me acuerde, más que lo mínimo indispensable. Me conformo con ello para afrontar lo que resta de la vida, pero ni siquiera tenemos un vislumbre de conciencia para comprender a dónde vamos. Pero como ya la arrogancia nos hizo creer que sabemos, no nos preocupa descubrir a dónde vamos. ¿Para qué nos va a preocupar? Y menos cuando esa responsabilidad se la dejamos a una religión que nos diga dónde. Ah, ya me platicaron, pues este padre habla muy bien y yo le creo, ¿no? Sí, habla muy bonito. O el gurú de tal corriente, o qué sé yo. Y ya alguien nos habló bonito y ya nos permitió tener la confianza de soltarle nuestra responsabilidad propia. Entonces, los humanos vivimos ciegos, y lo más triste es que ni siquiera percibimos lo profundamente grave que es no tener conciencia de uno mismo. Porque no saber quiénes somos, eso no lo mencioné, y es lo más importante. No saber quiénes somos, no saber de dónde venimos y no saber a dónde vamos, es lo más grave que le pueda suceder a una entidad viva. No tener respuesta a esas tres preguntas es casi quedar reducidos a calidad o de animales o de vegetales, porque los animales no tienen la respuesta y los vegetales tampoco. Y si nosotros no tenemos la respuesta, entonces ¿de qué nos jactamos? O sea, si nosotros no tenemos la respuesta a esas preguntas, automáticamente nos acercamos profundamente al reino animal, aunque nos creemos muy alejados de él. Pero lo grave es que no nos preocupe. O aunque sea el pleonasmo, lo grave es que no somos conscientes de esa gravedad.
Eso es lo grave, no ser conscientes de esa gravedad y salir a todos nuestros quehaceres cotidianos totalmente relajados sin que nos preocupe lo más fundamental de la vida. Y los quehaceres cotidianos que son superficiales, que son temporales, profundamente temporales, los atendemos como si fuera lo más importante y lo fundamental queda olvidado de nuestro disco duro, queda ajeno a nuestro disco duro. Y para nuestra pequeña fortuna, porque algo afortunado tendría que sucedernos en este mundo, porque todo lo que estoy mencionando es desafortunado, hay que entenderlo, todo es profundamente desafortunado, aunque no seamos conscientes de esa desfortuna, pero algo, aunque sea pequeñito, nos queda de fortuna, que es el hecho de que conservemos todavía un cierto prerrecuerdo sobre nuestro origen. Un muy ligero sentido de inquietud sobre ¿de dónde vengo? ¿Qué me dio origen a mí? ¿Dónde está el origen de mi existencia? Algo queda. Y eso poquitito que nos queda de prerrecuerdo, cuando es muy incipiente, cuando es extremadamente incipiente, la gente se acerca a las religiones. Cuando está un poquito más vivo, la gente se acerca a la filosofía. Y cuando alguien ya probó un poquito las mieles de la filosofía, de la sabiduría universal, entonces ya procura coincidir con amigos que tengan esa misma inquietud, para que esa llama incipiente se mantenga viva, que no se vaya a apagar, porque se puede apagar con mucha facilidad. Entonces, ese pequeño prerrecuerdo es el que nos mantiene de pie en la responsabilidad hacia nuestras necesidades existenciales más importantes, o mejor dicho, extraexistenciales, lo que va más allá de la existencia, nuestras necesidades originales, por darle un nombre así. Y además ya cuando ese prerrecuerdo se aviva un poquito más, gracias a que estamos en la jugada, usando un lenguaje coloquial, estamos ya un poquito en la jugada y se empieza a avivar un poco el prerrecuerdo, entonces ya nos empieza a inquietar el descubrir qué nos retuvo en este mundo, qué nos jaló a este mundo, por qué vinimos a caer aquí, dónde fuimos a caer, dónde fuimos a caer en un mundo que además de ser profundamente ilusorio, ha hecho que nos metamos en estados de sufrimiento impresionantes. Claro, un sufrimiento que también es ilusorio, no hay que perder de vista eso. Porque si creemos que nuestro sufrimiento es real, entonces vamos a asumir una actitud como las religiones, de que sufriendo purificamos el alma, y eso es tanto como decir que durmiendo ejercitamos el cuerpo. Hablo de lo biológico, del sentido biológico. O sea, creer que sufriendo se purifica el alma es tan absurdo como creer que si nos mantenemos acostados en la cama dormidos estamos ejercitando el cuerpo. Es igual de absurdo. Es un sueño, y el sufrimiento es sueño. Y salir del sufrimiento no es tanto por la necesidad de salir del dolor, sino por salir del sueño. Más bien, al revés, el dolor se convierte en bendición, pero no bendición porque purifique el alma, sigo aclarando, sino bendición porque nos hace reaccionar. Caramba, es ilusorio, tengo que salir de un estado ilusorio, tengo que tener la agudeza de conciencia suficiente para salir de esos estados, porque son ilusorios. Entonces el sufrimiento nos empuja a salir de la ilusión.
es la parte afortunada del sufrimiento. En este mundo todo es dual y tiene su parte lamentable y su parte afortunada. La parte lamentable es que estamos como tarugos metidos en estados densos, pero la parte afortunada es que nos exige salir de esos estados. Es una exigencia salir de esos estados, pero para salir de esos estados hay que ser lúcidos, y para ser lúcidos hay que despertar, y para despertar hay que reconocer el carácter temporal, transitorio, cambiante, y por lo tanto ilusorio de este mundo, incluida de nuestra personalidad. Ahí es donde comprendemos, o mejor dicho, cuando sufrimos, es cuando comprendemos lo importante que es descubrir quiénes somos. Porque un hombre que sabe realmente quién es, ya no sufre. Ya no le importa lo que suceda a su persona o a la persona donde está involucrado, porque no es ni siquiera nuestra persona. La personalidad ni siquiera es nuestra. La personalidad es algo que nos está sucediendo, pero no es posesión nuestra. Por eso, aun cuando en la conjugación decimos mi personalidad, pues ni siquiera eso, es la personalidad, porque es algo que nos sucede. Y un hombre lúcido ya no sufre, porque sabe que lo que le sucede a la personalidad es algo que está aconteciendo ajeno al ser. Es algo que nada mueve al ser. Por lo tanto, ahí es cuando, bueno, no solamente ahí, es uno de los aspectos en los que se logra tener conciencia de la gravedad que hay en la inconsciencia o en el no saber, en el no percibir lo que realmente somos, nuestro origen y nuestro destino. Entonces, es grave y hay que percibirlo como grave. Ahora, no para que nos asustemos ni para que nos alarmemos, sino para que nos ocupemos en acercarnos a un resolutivo que nos permita descubrirlo. Ahora, ese prerecuerdo, insisto, cuando ya está más vivo, nos permite detectar o investigar, o tener la inquietud por investigar qué nos retuvo aquí. O sea, no solamente por qué caímos aquí, sino qué nos mantiene retenidos. O sea, si ya sucedió, si ya aconteció lo necesario para que hayamos caído aquí, ahora por lo pronto, en este momento presente, descubrir por qué nos mantenemos retenidos. Y ahí es donde, en esa inquietud del por qué nos mantenemos retenidos, es donde se percibe si realmente nuestra flama, nuestra llama está más despierta. Y todavía más despierta si no nos conformamos con tener esa inquietud, sino que nos metemos de lleno en el asunto. Y pues hay que entender que el hombre nunca debió haber dejado de lado la verdad de todo esto. El hombre nunca debió haber perdido conciencia del por qué nos metimos a este mundo. De alguna manera corrimos el riesgo de acercarnos a este nivel de densidad. Fue un riesgo que corrimos. Hay que aceptar que en todos los riesgos también se gana algo. Y el día que salgamos, o el momento en que salgamos de este plano de vida, algo nos tendrá que compensar la propia vida. Sería muy aventurado decirlo, porque es una experiencia que los mortales comunes no hemos vivido todavía, pero definitivamente nunca debimos de haber perdido esa verdad. La debimos de haber mantenido.
Sin embargo, la perdimos. Es la parte lamentable. Y hay que reconocer que perdimos algo que nunca debemos haber perdido. Lo debemos de tener muy, muy, muy presente. Porque eso nos, insisto, eso nos agudiza el sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad hacia la vida y hacia nosotros mismos, que es lo más importante. Ahora, si nosotros en lo individual tenemos esa chispita de prerecuerdo y a lo largo de la historia hubo entidades que la tuvieron mucho más despierta que nosotros, mucho más activa, una llama mucho más encendida, es obvio que esas entidades con mayor claridad hacia la responsabilidad con la vida y con nosotros mismos, debieron de haber hecho investigaciones más profundas debido a su grado de lucidez. Y todos esos personajes que tuvieron más encendida ese anhelo de búsqueda, ese prerecuerdo de nuestro origen, dejaron algún testimonio sobre lo que experimentaron en su búsqueda. Y ese testimonio es precisamente el que está escrito en los libros universales. O sea, los libros universales llevan el testimonio de entidades con un recuerdo mucho más activo que el que nosotros tenemos. Y gracias a ese recuerdo más activo que el nuestro, existen esos libros universales. Y sin perder de vista que esos libros universales dan testimonio de las indagatorias de todos esos grandes hombres, no perdamos de vista que tampoco pueden ser la verdad absoluta, puesto que están plasmados a través de un lenguaje, y un lenguaje no puede transmitir la verdad absoluta. Pero lo más importante de todos los libros universales es que siempre quedan establecidas coincidencias entre ellos. Y hemos visto muchísimas. A lo largo de todos los temas que hemos trabajado, hemos logrado visualizar muchas coincidencias y también hemos logrado descubrir que esas coincidencias, esos puntos de incidencia de los libros universales, es donde está la máxima aproximación a la verdad. Y uno de esos grandes puntos de incidencia, donde todos los libros universales coinciden en lo mismo, es en que el hombre aún conserva la posibilidad de liberarse de este plano de vida. En eso todos coinciden, que la posibilidad todavía existe latente, no está perdida. Una posibilidad que se mantiene latente, que se mantiene viva, que está al alcance de todos, aunque muy pocos se acerquen a esa posibilidad, o mucho muy pocos les interese hacer uso de esa posibilidad. Esa es la parte, yo creo que más lamentable que puede afrontar la humanidad, y que la ha afrontado durante toda la historia. O sea, toda la historia nos ha demostrado que han sido minúsculas las cantidades de hombres que les ha interesado salir del estado ilusorio en el que estamos en este mundo. Una cantidad ínfima, pero bien, no importa que sea ínfima esa cantidad, al final de cuentas, por muy pequeña que sea esa cantidad, mientras sigan fluyendo humanos haciendo uso de esa posibilidad, mientras siga habiendo entidades liberándose, queda claro que la humanidad completa se va a liberar. Que tarden 1.000 millones de años
o solo 100, no importa. Para la eternidad es lo mismo. Para la eternidad, 1.000 millones de años o 100 años, no hay mucha diferencia. Es tiempo, y el tiempo es ilusorio. Entonces, al final de cuentas, no importa la cantidad de humanos interesados en echar mano de esas posibilidades liberadoras. Lo que importa es que siga habiendo hombres haciéndolo. Eso es lo importante. Más allá de la cantidad, que siga habiendo hombres haciéndolo. Con eso, la humanidad en su conjunto mantiene la posibilidad abierta. Y eso es lo importante. Si algún día se detuviera este proceso y que ya absolutamente ningún humano le interesara, entonces sí, habría que, la preocupación sería total. Pero, insisto, aunque sean pocos, mientras haya entidades fluyendo en un proceso de liberación, la humanidad se mantiene con la esperanza abierta plenamente. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, no sé si hay algo en que nos valga la pena detenernos. Bien, seguimos con un ingrediente más, que cuando alguien ya tiene esa inquietud sobre su origen, también queda claro que para poder acercarse a las posibilidades liberadoras, primero hay que comprender la existencia. ¿Por qué? Porque la existencia de nuestra cárcel, aunque sea muy grande nuestra cárcel, tan grande que caminando no podríamos recorrerla. Y ese es el problema, que como nuestra cárcel es tan grande que caminando no la podemos recorrer, sentimos que no es cárcel. No la sentimos como cárcel, por grandota. Pero para el ser que es adimensional, una cárcel grandota o una cárcel chiquita, es lo mismo, es cárcel. Es dimensión. Habiendo dimensión, hay pérdida de libertad. En el momento en que hay dimensión, hay limitación, automáticamente. Entonces, si queremos salir del plano dimensional, que es la existencia, primero hay que comprender ese plano de existencia para poder colocarse por encima de la existencia misma. Sería imposible colocarse por encima de la existencia misma si no se comprende. ¿Cuál es el recurso más importante para comprenderla? Lo hemos dicho varias veces, reiteradamente, las leyes universales. Solo a través de ella podemos tener algo muy agudo para poder, un recurso agudo para poder comprender la existencia desde su naturaleza, desde los hilos de su propia naturaleza. Y solo cuando ya se está por encima de la existencia, cuando ya hay una desvinculación a la existencia, o dicho en otros términos, una desidentificación hacia la existencia, entonces nos es permisible la conciencia de sí mismo. Porque nuestro ser original tiene una naturaleza ajena a esta existencia. Entonces, si comprendemos que la naturaleza de nuestro ser es ajena a esta existencia, entonces es lógico que para poder ser conscientes de nosotros mismos, primero hay que estar por encima de la existencia. Y vuelvo a insistir, estar por encima de la existencia es ser libres. Y para ser libres hay que estar desidentificados. O sea, la identificación o la no identificación es lo que hace la diferencia. Estamos identificados con la existencia, nos metimos a la cárcel. Estamos desidentificados, nos salimos de la cárcel. Aunque corpóreamente estemos aquí. O sea, podemos corpóreamente, o mejor dicho, nuestro ser puede mantenerse vinculado con la corporeidad de la personalidad, pero si no hay identificación, ya salimos de la existencia.
Si hay identificación, estamos adentro. Insisto, no importa que el ser se siga vinculado con la persona biológica, no importa. La identificación o no identificación hace la diferencia. Y claro, para que alguien logre la desidentificación, pues, indiscutiblemente tiene que partir de un prerecuerdo activo. Porque el prerecuerdo del que tanto insistí en esta introducción es nuestro punto de partida. Sin ese prerecuerdo activo, a nadie le interesa estos temas. La gente que no tiene el más mínimo interés por profundizar en estos temas es la gente que tiene su prerecuerdo anquilosado, que lo tiene petrificado, latente nada más, digamos, para que no suene tan radical, latente pero no activo. Y es la diferencia entre la latencia y tenerlo latente y tenerlo activo. Es lo que hace la gran diferencia. Entonces, si el prerecuerdo es el punto de partida para cada uno de nosotros, pues también hay que entender que los libros universales es el producto del prerecuerdo de toda la humanidad en su conjunto. Así lo podemos entender. Los libros universales son la síntesis o la manifestación de todo el prerecuerdo de la humanidad en su conjunto. Esos son los libros universales. Claro, es algo importantísimo, pero aun cuando sea importantísimo comprender el rol de los libros universales que estoy citando como el producto de ese prerecuerdo de toda la humanidad, pues también hay que entender que no son la verdad. Son un producto o una manifestación de ese prerecuerdo colectivo, pero no es la verdad. Sigue siendo una alegoría hacia la verdad. Sigue siendo algo que señala la verdad, tal como lo dice el tema de hoy. Y pues cada uno de los libros universales viene siendo una manifestación tangible de un fondo intangible. La verdad está en ese fondo, pero el fondo es intangible. Y al ser intangible es inconocible. Porque la mente solamente puede concebir lo que es tangible. La mente no está diseñada para concebir lo que no es tangible. No está en su naturaleza, no está en sus posibilidades. Entonces, el fondo, la verdad absoluta que es intangible, que no es accesible a la mente, queda señalada por esos libros. Y los libros vienen siendo la manifestación de forma de un fondo intangible. Y por supuesto que todos ellos fueron escritos con un reconocimiento previo de que no se está ofreciendo la verdad, sino que se está ofreciendo una aproximación nada más. Quienes escribieron esos libros, por supuesto que estuvo la humanidad involucrada en ellos, no fueron libros que aparecieron de la nada, por obra divina y mágica, fueron escritos por humanos, claro, por humanos esclarecidos, pero al final de cuentas por humanos, y quienes los escribieron tuvieron el reconocimiento previo de que solamente están ofreciendo una aproximación a la verdad, solamente con ellos están señalando hacia dónde se apunta para llegar a la verdad. Pero, aunque no sea la verdad, queda claro que esa verdad puede ser indicada de manera indirecta a través de la filosofía y del arte. Es decir, la filosofía y el arte nos pueden acercar de manera indirecta a esa verdad. Y el caso de los libros universales es arte literario. Estamos hablando de arte literario.
y como obra literaria, pues son unas maravillosas obras de arte. Todos los libros universales, cada uno de ellos es una maravillosa obra de arte porque a través de la forma tratan de plasmar el fondo. Y de hecho el arte es eso, ¿eh? O sea, los libros universales no son la excepción. Todo el verdadero arte, sea música, sea literatura, sea artes visuales, pintura, escultura, etc. Cualquier manifestación artística, si en realidad es arte, va a jugar ese papel. A través de la forma, transmitir un fondo. A través de la forma tangible, comunicar o transmitir un fondo intangible. Esa es la función del arte. No lo perdamos de vista. Una pretendida obra de arte, si no está en esa función, entonces no es obra de arte. Es artesanía, puede ser muy bonita, puede ser muy bella, pero ¿de qué sirve una belleza que no nos sirve para emular un fondo? No sirve de nada. Entonces, los libros universales como obra literaria están en ese papel, de que a través de las formas se sugiere un fondo, se brinde la posibilidad de aproximación o de acercamiento a un fondo. Por lo tanto, como obras de arte, esos libros universales son un maravilloso referente. Es más, es el referente más agudo con el que cuenta el hombre. Hay otras obras de arte que nos pueden sugerir muchas cosas, pero no de una manera tan directa como los libros universales. Quería yo comentarte, a todo el mundo nos llama la atención o nos gustan, ya sean las pequeñas frases o las grandes manifestaciones literarias que vemos o que lo que estamos escuchando de repente. Pero ¿en qué radica que a algunos nos gusta mucho y nos lo vimos y otros cuantos la siguen? Bien, cada ser humano tiene un curso distinto, hay que comprenderlo. No sé si decir que a algunos les gusta, pero se duermen, me imagino que se refiere a que las escuchan, pero el interés se disipa y la vida sigue, o más bien la existencia sigue, y algunos tratan de vivirlo, ¿verdad? ¿A qué se debe? Pues es una investigación de nosotros mismos, porque a nosotros nos suceden las dos cosas. Hay momentos en que nos dice algo tan profundo que ese eco se mantiene vivo durante días o semanas, y hay momentos en que por muy profundo que se siente ese eco, en cosa de un par de horas se nos olvida todo. Y vivimos las dos experiencias. Las dos experiencias las hemos vivido de alguna manera y claro que nos tiene que decir algo. Sí, por lo general siempre tenemos diferentes tipos de niveles de ser. Hay veces, nos ocurre mucho a veces con la Biblia, de que si la abrimos en alguna parte me dicen lo que ando buscando. O como usted dice, las obras literarias que nos gustaron de niños, le tomamos mucho cariño, pero después de grandes parece que encontráramos otro nuevo lenguaje y le sacáramos otra nueva información. Nuestro nivel de conciencia está cambiando constantemente y nos permite profundizar en lo que viene siendo el mensaje que trae la obra. Y a veces sí nos duermen porque pues, no tenemos un interés, pero a lo mejor sí nos mueve algo, ¿no? Siempre nos va a mover algo, ¿eh? Nunca es en vano. Aún quienes se acercan a la sabiduría universal temporalmente y después se retiran de manera plena y ciega, aún en esas personas no fue en vano. Porque por ley de recurrencia tienen que vivir otro momento en que esto vuelva a surgir, y cuando vuelva a surgir van a llevar consigo lo ganado en el momento en que se acercaban. Nada se pierde, nada es en vano. Y es por ley universal, así como
todos nuestros actos destructivos quedan registrados para pagar las consecuencias de ellos mismos, igualmente todos nuestros actos constructivos quedan registrados para que en el momento de la recurrencia cosechemos esa parte. Entonces nada es en vano, nada. Por eso cuando alguien se acerca a la sabiduría universal y de repente se retira, ni siquiera debemos lamentarlo, porque cada quien vive su proceso como le toca vivirlo, cada quien como le toca vivirlo, y hay un momento para cada cosa, hay un momento para cada circunstancia, y eso lo vamos a abundar más en un tema que viene en el tomo 3, la ley del péndulo concretamente. La ley del péndulo es la que más nos define eso de que hay momentos para cada cosa y hay que tomarlos, y si no los tomamos, se van. Pero aún cuando se van, no importa, porque algún día regresan y lo que quedó, ahí sigue, y vámonos, y seguirle, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a particularizar un poquito más cuando lleguemos a la ley del péndulo. Ahorita, por lo pronto, hay que entender algo también muy importante, y es una observación importantísima, muy interesante. Ningún libro universal ofrece una metodología para liberarse. Ninguno. Es más, me atrevo a decir, si alguno ofreciera un método, no sería un libro universal, sería una farsa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se ofrece un método hay una farsa. Porque para la libertad no existe el método, no puede haber un método. Y el hecho de que todos los libros universales coincidan en que no hay método, puesto que ninguno lo ofrece, es por algo. Es por algo. Porque el método es una creación humanoide. El método es producto de una obsesión humana movido por el deseo de alcanzar algo. Es decir, el deseo metido en asuntos espirituales. Y las religiones están cargadas de deseos, tanto en los sacerdotes como en los feligreses y como en sus doctrinas y en sus rituales y en todo. Todo está cargado de deseo y todo está movido por el deseo. Y el deseo siempre nos va a empujar a la elaboración de un método para conquistar o para satisfacer ese deseo. Entonces, en los libros universales no existe ningún planteamiento metódico, ni el más mínimo, solamente hay pautas. Y pautas muy sutiles, porque la verdad es tan sencilla que solamente con unas mínimas pautas se puede conquistar. No necesitamos ni siquiera un costal de ideas para poder llegar a la verdad. Al revés, el costal de ideas nos estorba. Y aun cuando los libros universales sean muy abundantes, el que descubre la esencialidad que hay en ellos logra penetrar las capas del lenguaje que envuelven la forma de esos libros para llegar a la esencia. Y se descubre que la esencia es simple. Tiene que ser simple porque la verdad es una sola. No puede haber más de una verdad porque si no, entonces ninguna de las dos sería verdades. Ninguna de las dos sería verdad. Entonces, la verdad tiene que ser sencilla. Y de eso habla mucho el Zen y el Tao. Tan sencilla que la mente no la comprende porque la mente solamente quiere las cosas complicadas. A la mente solamente la seduce la complicación. Pero la verdad es simple, es sencilla. Y los libros universales no ofrecen método porque, insisto, cualquier pretendido método es una farsa. Y cualquier espacio de buscadores, sin calificar si son legítimos o no, cualquier espacio de buscadores donde fincan esa búsqueda en un método, están equivocados, están desviados, están dando vueltas en asuntos existenciales, porque el método es para lo existencial, y en la trascendencia el método nada tiene que ver. Pero claro, es curioso ver cómo los libros universales coinciden en que ninguno de ellos hay método, pero las religiones construyen métodos.
a través de impartición de sacramentos, a través de rituales y, bueno, tantas cosas. Entonces, todos esos métodos son creaciones humanas y que al final de cuentas lo único que están haciendo es profanar la esencialidad que hay en los libros universales. Y que quede claro que la palabra profanar no le estoy diciendo en un sentido moral, le estoy diciendo simplemente en un sentido de desviación. Es una desviación, es poner los ojos en un lugar donde no es todo. Entonces, el método no existe y los libros universales, por lo mismo, ninguno de ellos ofrece un método. Y hay que entender que por algo es así, no es casualidad. No es casualidad que todos coincidan en ello, en que no hay método. Hay otro comentario aquí en Guadalajara, escuchamos. Porque dices que, lo que estás comentando, que el método va a ser razonado, va a ser mente. Por medio de la mente no podemos palpar ni tangible. Claro, un método siempre es producto de la mente. Es raciocinio. Efectivamente, es producto de la mente. Entonces la mente no puede hacer nada. Bueno, un ingrediente más que nos está ofreciendo. Quería comentar, por Sí, ¿cómo no? esto de los libros universales, uno puede pensar que es mucha teoría, es pura teoría, pero si no puede ser claro, no a la práctica. Pero eso es lo que se usa a la mente, claro, que tener una práctica y tener una sí, metodología para llegar. Sí. Ahora, ahorita con lo que usted nos está ofreciendo, me viene también una idea paralela. La gente que pretende llegar a la verdad a través de los libros universales, indiscutiblemente va a terminar diciendo, es que todo esto es teoría, y yo tengo que ir más allá de la teoría. Pero cuando alguien tiene una cierta sensibilidad artística, y aclaro que la sensibilidad artística no podría existir si no se tiene libros de recuerdo, cuando existe esa sensibilidad artística, entonces las letras plasmadas en los libros universales no son paja, son recursos de forma que nos acercan al fondo. Qué diferente, ¿no? Es muy distinto entenderlo como paja que entenderlo como un recurso de forma para acercarnos al fondo. Entonces, si establecemos un paralelismo, unos párrafos de un libro universal, pues son tanto como unas pinceladas de Leonardo da Vinci en alguna de sus grandes obras que hizo, en la Gioconda, por ejemplo. Son como unas pinceladas de una obra de arte. Eso es lo que dicen los textos de los libros universales. Entonces, no hay que entenderlos como paja, hay que entenderlos como pinceladas. Entender que es una obra de arte literario. Entonces, cuando alguien lo entiende así, en lugar de rechazarlos, considerándolos como paja, al revés, los va a degustar como se aprecia una obra de arte y se va a utilizar como medio para llegar a un fondo. Esa es la gran diferencia. Qué bueno que comentó esto porque ¡pum!, las ideas se van acercando. Sí, escuchamos. Sí, para mí vivir la vida es una obra de arte. Entonces, si nosotros tenemos el ser dentro, entonces también podemos buscar dentro de nosotros, aún sin libros, pues, esa forma, claro, para llegar al ser. Claro, nosotros mismos somos una obra de arte de la naturaleza, si lo queremos ver así, porque al final de cuentas la propia naturaleza tiene escrita toda la verdad de los libros universales. Pero los libros universales existen porque ¿quién de nosotros es capaz de leer los libros inscritos en la naturaleza? Hay que entenderlo, ¿verdad? Ahora, tan equivocado es considerarlos como paja, como equivocado es considerarlos como la verdad absoluta, como la palabra de Dios. El que dice que los libros universales son paja porque no van a liberar a nadie, pues claro que lo dice por su escasa sensibilidad artística, por su prerecuerdo demasiado extinto, pero también igualmente
los fanáticos, los dogmáticos, que dicen que los libros universales son la palabra de Dios, pues están equivocados unos como otros. Es el mismo grado de error, pero en distinto extremo. Es exactamente el mismo error. Y precisamente ese error de creer que son la palabra de Dios es lo que ha conducido a tantos errores a la humanidad. Muchísimos errores por considerarlos que son la palabra de Dios. Porque entonces se quieren exprimir y se quiere entender a letra muerta todo lo que está escrito. Y la capacidad o la percepción artística que nos permite ir más allá de las letras queda totalmente de lado. Totalmente de lado. Y creer que son la palabra de Dios es hasta incluso denigrar a Dios, porque es tanto como creer que a Dios se le puede reducir a unas letras impresas. Es absurdo y eso, insisto, nos ha llevado a cometer muchos errores a toda la humanidad y ha mantenido recargada a la humanidad por eso, porque tenemos que comprender que los libros universales son solamente la vestimenta de la verdad, o sea, no son la verdad, pero son su vestimenta. Y si los entendemos como vestimenta, bueno, también algo nos tiene que decir la vestimenta sobre la verdad. ¿Por qué? Porque siendo una proyección de la verdad, tiene que haber canales de conducción hacia la verdad misma, pero para eso hay que trascender la forma para llegar al fondo. ¿Sí? Un comentario más. Sí, es como cuando yo leo en un libro de lo que es un mango, por ejemplo. Puedo saber en dónde se cosecha, puedo saber que hay diferentes tipos de mango, puedo saber muchas cosas, pero hasta que no voy y pruebo un mango, sé lo que es un mango. Entonces los libros universales pues, nos ayudan, ¿no? Nos explican toda esta situación del ser, pero el ser lo vamos a experimentar con la vida, con nosotros mismos. Pues. Claro. No, y ahí está, hasta en ello que mencionas, hay niveles y niveles. Y el propio conocimiento del hombre nos va acercando a ciertos estados. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, en lugar del mango, una rosa. El científico estudia esa rosa. La estudia a través de una metodología, porque en la ciencia sí hay método. El método científico es fundamental. En la ciencia sí hay método. Entonces, el científico estudia la rosa. El filósofo reflexiona sobre la rosa. El artista disfruta la rosa, vive la rosa, pero no es suficiente. El místico entra en comunión con la rosa, se convierte en la rosa. Entonces, ¿cómo hay niveles y niveles? Bueno, eso mismo debe suceder con los libros universales. Eso mismo. Porque la rosa es un símbolo, los libros universales también son un símbolo. La rosa está en las formas, los libros universales están en las formas. O sea, lo importante es trascender las formas, está en la trascendencia de las formas. Sí, nos preguntan en la red, Elena Zarza, ¿cuál es el libro universal que consideran más importante para la evolución humana? Bueno, pues podrían leer ustedes la bibliografía que tenemos en los libros, el Bhagavad Gita, la Biblia, el Tao Te Ching, el Corpus Hermeticum, etcétera, etcétera, todos esos libros, incluyendo las literarias que no están incluidos pues, en nuestros libros, como El Principito, que a mí se me hace genial, y varios más, ¿verdad? Hermann Hesse. Híjole, es que son un montón de libros que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a crear un esquema mental en el cual tenemos como una especie de puzzle o rompecabezas que vamos hundiendo piezas. Nos ayudan como guía, ¿verdad? Y ya lo está comentando David, que son libros como guía. No son la verdad, pero nos aproximan a esa verdad. O sea, ninguno de esos libros es la gnosis, pero todos dan testimonio de la gnosis. Y es tan curioso que si nosotros cometemos el error de escoger a uno de ellos, nos estamos perdiendo la oportunidad de los otros. Y aún cuando podamos leer un libro que de momento no nos diga nada,
Alguien de repente puede leer algunas citas del Tao Te Ching, de Lao Tse, y decir, oye, esto es absurdo, esto, hasta el lenguaje es raro, mejor lo dejo. Está bien, déjalo. Probablemente leyendo el Gita, o la Biblia, o la Torá, qué sé yo, de repente, después de profundizar en algunos libros, se retoma el Tao Te Ching y sorpresa, nos está diciendo mucho más de lo que antaño no nos decía. Entonces, todo es que es conocimiento vivo, es lo que tenemos que entender. Es un conocimiento vivo, y como es un conocimiento vivo el que nos ofrecen los libros universales, tiene movimiento, tiene cambios, y esos cambios los vivimos. Nosotros, lo que entendemos de ellos en un momento va a ser distinto de lo que entendemos después. Lo importante es estar en la jugada, regresando al lenguaje coloquial. Sí, ahorita nos pregunta Carmín. Hola, la Iglesia Católica quemó muchísimos libros satanizándolos. Y evidentemente se han perdido ciertas verdades. Bueno, Karina, en realidad afortunadamente estos libros han sido recuperados, no los que quemó la Iglesia Católica, pero sí les queda claro que desde 1800, que comenzó la teosofía a trabajar con Elena Petronila Blavatsky, el conocimiento comenzó a bajar en libros de la teosofía y en libros de mucha gente que se volvió a encarnar y nos brindó esta información. Y aparte, después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se abrieron esas hermosísimas cápsulas en el tiempo que nos dejaron gente que ni conocemos, gnósticos, yo creo, o gente que tenía mucho conocimiento, y dejaron esas cápsulas en el tiempo, tanto los libros de la Hammadi, los libros del Mar Muerto, que han hecho evidencia de que toda esa información, afortunadamente, no se pierde, se ha ido conservando. Ahora, en lugar de lamentar, en lugar de lamentarnos por los libros perdidos, mejor hay que congratularnos por los que se mantienen. Al final de cuentas son suficientes, no necesitamos más, los que se mantienen son suficientes. Y digo suficientes porque al final de cuentas, si queremos trascender nuestros estados ilusorios en este mundo, tenemos que ir más allá de ellos. Los libros universales no son para quedarnos con ellos, son para asumirlos temporalmente y prepararnos para dejarlos atrás. Tenemos que tiene que llegar el momento en que se tienen que dejar atrás, porque están en las formas. Y si vamos a dejar atrás todas las formas, pues también los libros están en las formas, y tendríamos que dejarlos también a ellos. Ahí es donde entendemos que aún si se elaborara el libro más magistralmente escrito de la historia para describir todo el proceso de la liberación, en el momento de terminar esa lectura, todavía no iniciaremos ese proceso. Podríamos terminarlo de leer y el proceso todavía no iniciaría. El proceso inicia cuando trascendemos las formas y los propios libros están en las formas. Entonces, por eso hay que comprender que lo más sensato, lo más sabio es vivir más allá de los conceptos, de las ideas, de las teorías, de las doctrinas, de los rituales y de todo lo que el hombre ha construido alrededor de los libros, para que llegue el momento en que seamos capaces de observar la vida más allá del deseo. El momento en que seamos capaces de observar la existencia sin deseo, en ese momento ya no necesitamos los libros universales. Porque cuando termina o cuando cesa lo conocido, entonces llega lo desconocido. Es decir, cuando terminan las formas, se acerca el fondo, se manifiesta el fondo. Y de igual manera, si el viaje que queremos hacer es largo, lo tendríamos que hacer con el menor equipaje posible. Entonces, llegar al fondo
Llegar al fondo de la esencia de las cosas es el viaje más largo que podemos emprender. Por lo tanto, tenemos que hacerlos en equipaje. ¿A cuál equipaje me refiero? A todos los conceptos, incluido lo que está escrito en los libros universales. Entonces, los libros universales no están hechos para que los poseyamos o que nos atrevamos a asirlos por las manos y apropiarnos de ellos. No están para poseerse, están para trascenderse, como toda obra de arte. Pagan millonadas por una obra de arte hoy en día, pero el valor de la obra de arte no está en lo solicitado por el mercado internacional. El valor está en hacia dónde nos conducen las formas para llegar a un fondo. Ese es el valor. Y los libros universales no son la excepción, son obras de arte. Son formas que nos permiten ir al fondo. Y cuando logramos acercarnos al fondo, la forma queda atrás. Y los libros universales tienen que quedar atrás. Y tenemos que estar preparados para ese momento en que los libros universales queden atrás. Y ese momento, vuelvo a insistir, llega cuando seamos capaces de observar la existencia sin ningún deseo, sin ningún involucramiento. Claro, habiendo deseo e involucramiento, habiendo involucramiento e identificación, y eso es lo que nos vuelve a meter a las formas. Entonces, lo importante es salir de las formas, trascender de las formas, y esa trascendencia, insisto, está en la observación sin deseo. Bien, nos vamos a la cita, si no hay alguna pregunta. Sí, una pregunta. Bien. Nos dice Agustín, la experiencia mística que impactó tiene como... tiene en él cómo nos relacionamos con el mundo natural. Hay libros universales que tienen un enfoque naturalista, y otros homocentristas. ¿Qué es lo que vale? Bueno, al final de cuentas, Ninguno de los dos. Sí. La esencia del libro, cuando es místico, lo que vale es su identidad literaria o la obra de arte que está expresada en el libro. Sin embargo, los libros que son naturistas, bueno, pues es una explicación para lo que es la fenomenología exterior, y lo que nos hacen pues es ver a nivel de la ciencia cómo opera la naturaleza. Sin embargo, inclusive no es la última verdad, o sea, la verdad se va modificando constantemente, inclusive la científica. También nos debe quedar claro que podemos confundir el soltar un libro universal porque hay dos sentidos. Alguien puede soltar un libro universal porque no le dijo nada, o porque lo consideró como paja, lo que decíamos hace rato, y eso en realidad no es soltar, eso es rechazar. Eso no es soltar, es rechazar. Y no perdamos de vista que el deseo y el rechazo son de la misma naturaleza, pero en distinto grado. Entonces, soltar un libro universal nada tiene que ver con el deseo ni con el rechazo. Y si alguien trasciende las formas de un libro universal y lo suelta, es porque antes soltó todos los elementos de forma de la existencia que lo rodea. Es porque ya soltó, tal como decía Jesucristo, porque ya soltó sus posesiones, su familia, su fama, su prestigio, todo, porque ya soltó todo, porque ya sabe que todo es pura forma. Y cuando alguien ya soltó todo, pues claro que los libros, lo escrito en los libros universales no tendría que ser la excepción, también lo suelta. Pero si alguien suelta un libro universal, pero sigue casado con todos sus intereses materiales, pues en realidad no soltó el libro universal, lo rechazó, porque no es lo suficientemente digno de él como para retenerlo, porque había otras cosas más que sí le conviene retenerlas. Entonces ahí ya hay discriminación, hay deseo, hay elección, hay una cascada de cosas producto de la mente. Entonces ahí sí nos tiene que quedar clarísimo esa importante distinción, ¿sí? Bien, vamos ahora sí a los libros universales, vamos a ver qué nos dicen los libros universales sobre los libros universales. Interesante
el escenario que estamos tratando de ponerles a ustedes, y vamos a ver algunas de las citas importantes desde los libros más antiguos, desde los Vedas. Uno de los Vedas es el Mahabharata, que nos dice: ¿cuál es la senda? La senda es el camino que han trazado los grandes hombres. Cuando uno lo busca, no lo encontrará en el estudio de las escrituras ni de los argumentos, que son siempre contradictorios y conflictivos. Qué curioso, eso es escrito en un libro universal, es decir, un libro universal negándose a sí mismo, dándonos un ejemplo de autonegación. Curioso, ¿no? Interesantísimo. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Bhagavad Gita. Una vez que hayas cruzado el profundo océano de Maya, estarás aún más allá de lo que han escrito, de lo que se ha escrito en cualquier escritura, ya sea de tiempos pasados o los que han de venir. Bien, aquí lo importante es que nuestra conciencia esté despierta. Los libros universales nos guían al umbral, y el umbral es la conciencia que despierta, pero es el verdadero conocimiento de la conciencia. El libro lo único que nos hizo fue acercarnos a ese umbral. Bien, seguimos con el Gita, que es también otro de los Vedas, igual que el Mahabharata, que nos dice lo siguiente: hay una recompensa que se obtiene de la lectura de los Vedas, o de la ofrenda de sacrificios, o de la vida austera, o de la caridad, pero incomparablemente más alta es la recompensa que obtiene el yogi, que, conociendo la verdad, ve la luz que disipa sus tinieblas. De este modo él regresa a su hogar eterno. Bien, si observamos en esta cita, Krishna está haciendo una distinción entre el fondo y la forma. Leer los libros universales, o los Vedas en este caso, hace referencia a los Vedas porque el Gita es uno de los Vedas. Leer los Vedas tiene una recompensa, porque aunque estén en las formas, pues no dejan de ser las formas más exquisitas. Entonces tiene su recompensa, claro que la tiene, pero lo distingue de una recompensa mucho más profunda que está en el conocimiento de la verdad, que está en la luz. Esa verdad y esa luz son el fondo. Los libros universales o los Vedas son la forma, y la gran recompensa está en el fondo, que va más allá de la forma. Bien, vamos a la siguiente, también del Gita. Ni los Vedas, ni las ofrendas de sacrificio, ni el estudio de las escrituras, ni las obras de caridad, ni los ritos, ni las penosas austeridades pueden revelarte la visión suprema de mi Espíritu Supremo que en ti mora. Bastante claro el Bhagavad Gita aquí, aclarándonos pues que ni los Vedas, que son las escrituras sagradas, ni las ofrendas de sacrificio que se hacen en algún templo o en alguna, pues no sé, en algún oráculo, y el estudio de las escrituras, o sea, ni siquiera conocer y tener un acervo cultural, ni las obras de caridad, o sea, ni el altruismo, por ejemplo, ni los rituales, que son simbólicos, ni las penosas autoridades, que es el camino de ascetismo que mucha gente toma, pueden revelar la visión suprema del Espíritu, que en ti mora. Ya nos han dicho en otras citas de otros temas, que en realidad la personalidad no se ilumina, el ser ya está iluminado, y el ser es el que llega y ilumina a la personalidad. Bien, vamos ahora a Egipto, con la filosofía hermética, en este caso particular el corpus hermético. Nos dice lo siguiente: lo peor de todo, cada una de las cosas de las que se ha hablado, se cree en este mundo que sea en el más grande bien.
Este error es el que conduce el tren de todos los errores. Hermes habla enfáticamente en sus libros de que el bien absoluto no existe en este mundo. Y como los libros universales son de este mundo, no pueden ser el bien absoluto. Son un bien relativo todavía, siguen siendo un bien relativo, pero no el bien absoluto. El bien absoluto está solamente en el fondo y no en la forma. Los libros universales siguen siendo la forma. Bien, nos vamos ahora a la tradición hebrea con un fragmento del Zohar. Interesante el libro del Zohar, nos dice, los cuentos relacionados con la Torah son simplemente sus vestiduras externas. Y desdichado el hombre que considera esas vestiduras externas como la Torah misma. Tomando en cuenta que la Torah es la conciencia del ser. La conciencia del ser no puede estar en un libro, no puede estar escrita. Los cuentos que menciona la Torah es su simple vestidura, o sea, es llevarlos al lugar nuevamente, llevarlos a la conciencia de lo que viene siendo un argumento, organizar nuestra mente, etc. Pero aquel hombre que considere que esas vestiduras es el Torah mismo, pues aquí mismo el mismo Zohar lo menciona, desdichado el hombre que considere que estas vestiduras externas que es el Torah. O sea, todos los libros ante sí mismos se autoniegan en el sentido de que los mismos libros sean parte de la naturaleza divina. Bien, la siguiente cita nos mete ya de lleno al cristianismo, y en este caso lo vamos a hacer a través de un par de citas del Evangelio de los Esenios. Este Evangelio describe las vivencias de Jesús de Nazaret en una etapa que no aparece en la Biblia. Antes de que inicie su vida pública y en la etapa en que él estaba formándose en una comunidad esenia en Egipto. Aquí hago la aclaración de que este Evangelio, el original de este Evangelio, el papiro original, está en la Biblioteca del Vaticano. Es un documento histórico que por razones obvias debió haber estado en manos de Constantino, pero no lo quiso meter a la Biblia. No tiene caso ahorita discutir por qué quiso o por qué no quiso, solamente lo supo en su momento, pero la parte afortunada es que se conservó el documento original y está resguardado en la Biblioteca del Vaticano y vamos, tiene cosas impresionantemente bellas para quienes aman el arte literario de los libros universales. Son palabras de Jesús de Nazaret, de las que dice lo siguiente: en donde quiera que haya vida, está escrita la ley. Pueden hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar. Pero búsquenla principalmente en ustedes mismos, pues en verdad les digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la escritura que está desprovista de vida. Una descalificación hacia los libros universales de Jesús impresionante. O sea, pero no es propiamente una descalificación, simplemente es una graduación de importancia. O sea, él nos dice que es más importante la verdad escrita en nosotros que la que está escrita en los libros. Claro, y es una verdad fundamental. Sí. Sí, a eso me refería hace rato, ¿no? Es Sí. más importante buscar ese fondo en En nosotros mismos. en esa vida, ya sea en nosotros y en Claro. los demás hermanos, no aves, Claro. peces, árboles, todo. Claro, es más, esta visión que nos ofrece Jesús de Nazaret en este Evangelio de los Esenios es profundamente esotérica. Todo el esoterismo gira alrededor de esta idea de que la verdad está dentro de nosotros. Eso es el más limpio y legítimo esoterismo. La verdad adentro de ti. Eso es el esoterismo, es la idea fundamental del esoterismo. Bien, vamos a la siguiente también del Evangelio de los Esenios. Bastante fuerte la cita,
Quien les comenta las escrituras les habla en una lengua muerta, de hombres muertos, a través de su cuerpo enfermo y mortal. Por lo tanto, a él le pueden entender todos los hombres, pues todos los hombres están enfermos y todos están en la muerte. Nadie ve la luz de la vida. Evangelio de los Esenios. Wow, esto nos mueve completamente, no es una afirmación que hacemos nosotros, está en el Evangelio de los Esenios, pero bueno, también nosotros tuvimos que pasar por esa etapa de entender los libros, de amar los libros y de inclusive amar a las personas que estaban inclusive hablando o comentando en los libros. Mas, sin embargo, pues eso nos generó un acervo cultural que de alguna manera nos trajo aquí. Pero aquí nos aclara el mismo libro que es una verdad. Que la verdad, como comentaba la compañera, es el reflejo que está de nuestras conciencias. Como a veces nuestra conciencia se activa, y eso es lo verdadero. Lo que activa dentro de nosotros esa luz interior, que es el verdadero conocimiento que tiene el hombre de lo divino. Bien, dejamos el cristianismo, nos vamos al Islam. Y en el libro, el núcleo del núcleo de Ibn Arabi está escrito lo siguiente, algo muy interesante. La gente de perfección es la que atenta a su respiración, se hace guardián del tesoro de sus corazones. El tesoro del corazón es la biblioteca de Dios. No permitas que entren los pensamientos que no sean de Dios. Bien, si hay algo fundamental en lo que coinciden todos los libros universales, es en el hecho de que lo estamos viendo, la verdad está dentro de nosotros. Y de manera más específica, apuntan al corazón como punto medular del conocimiento, siempre hablan del corazón. Cuando hablan adentro de ti, nunca se refieren a la cabeza, ni a las vísceras, ni a las extremidades, mucho menos. Observemos que todos hablan del corazón. Y si bien los libros universales están en las formas, y en los mismos libros universales se habla de que es letra muerta, ya lo comentábamos, pareciera que se autoniegan los propios libros universales, nos dan un ejemplo de autonegación. El propio tema de hoy, que es libros universales, solo señala la verdad, bien, pues todos señalan el corazón. Todos señalan al corazón como el punto donde está registrada esa verdad absoluta de Dios, o del ser, o la verdad universal, o como le quieran llamar. Pero tampoco perdamos de vista que el corazón sigue siendo un símbolo, sigue siendo todavía algo corpóreo, sigue siendo biológico, anatómico, sigue estando en las formas. Entonces, el asunto no está en el corazón como órgano o como músculo que bombea la sangre a nuestro cuerpo. Más allá del corazón, hay un punto que Hermes le llamaba átomo nous, que en la India le llaman piedra de esmeralda, en la flor de loto. Los alquimistas, en lugar del símbolo de flor de loto, usaban otro símbolo de otra flor, que es la rosa. Y la rosa también convertida en un símbolo de ese punto. Incluso hablaban del capullo de rosa, es decir, una rosa que ni siquiera se ha abierto. Y ese punto lo simbolizaban por un capullo de rosa. O sea, que potencialmente está en las posibilidades de abrirse y desplegar esa verdad absoluta. Pero todo sigue siendo símbolo. Y los símbolos también están en las formas. Se tienen que trascender los símbolos.
Entonces, si hasta el corazón es símbolo y sigue siendo corpóreo, entonces ¿dónde está la verdad? Bien, pues la verdad está en un punto. ¿Qué tan grandote es el punto? Pues yo más bien diría lo suficientemente pequeño para que pueda ser llamado punto. ¿Qué tan pequeño? Diámetro cero. Porque si el diámetro es mayor de cero, deja de ser punto y se convierte en una esfera. Y una esfera es un cuerpo sólido, es un cuerpo geométrico, es dimensional. Y el punto, para que sea adimensional, necesita conservar el diámetro cero. Bien, pues en ese punto que es nada, está todo. Y no es más que el principio de polaridad de lo que estoy hablando. El principio de polaridad que tiene que ver todo con lo que está escrito también en esta cita. Donde está la nada, está el todo. Un punto es la nada, y en la nada está el todo. Entonces, si nosotros nos imaginamos el corazón, o la rosa, o la flor del loto, o la flor de esmeralda, pues nos quedamos, seguimos en las formas. Seguimos en las formas todavía. Entonces tenemos que ir mucho más allá de las formas. Y ir más allá de las formas significa dejar atrás hasta los símbolos. Aún los símbolos tienen que quedar atrás. Porque cómo se fanatizan las religiones con los símbolos. Y hay religiones que incluso se jactan de dejar a un lado los métodos, de dejar a un lado la letra muerta de los textos, de dejar a un lado los análisis mentales, de dejar a un lado muchas cosas, pero eso sí, se quedan casados con los símbolos. Y hablan de los símbolos y de los símbolos de los símbolos como si fuera la verdad, y pues terminan los símbolos convirtiéndose en el más grande de los dogmas. Hablar de la flor de loto, hablar de la rosa, hablar de la piedra esmeralda, es tanto como hablar de los libros universales, y es tanto como hablar del catecismo y de todos los dogmas de cualquier religión. O sea, termina siendo lo mismo. La esencia es adimensional, va más allá de las formas, va más allá de cualquier creación mental, incluso de cualquier imagen mental, porque una rosa se convierte en una imagen mental, una flor de loto, una piedra esmeralda, siguen siendo imágenes mentales, y la verdad va más allá de las propias imágenes mentales. Bien, sí, un comentario, escuchamos. Sí, aquí Ibn Arabi nos recomienda, dice, la gente de perfección es la que alerta a su respiración. O sea, si nosotros estamos alerta a cada respiración, atenta a cada respiración, entonces es más probable que nos deshagamos de formas, porque vamos a estar cuidando ese tesoro, entonces se pueden experimentar cosas. Porque es observación pura. O sea, con la observación, o mejor dicho, con la legítima observación, se trascienden las formas. Porque en la observación, ya lo mencionaba hace unos momentos, la observación sin deseo es una observación sin identificación. Entonces se trascienden las formas. Y lo que menciona en esa cita de estar atentos a la respiración es observar. A la atención y la observación no hay gran diferencia. Prácticamente son sinónimos de atención y observación. Bien, entonces nos vamos ahora, dejamos el Islam, nos vamos a la beta alquímica. Nicolás Flamel, del libro El deseo deseado, nos dice: Hermes dice, el azor y el fuego blanquean el atol y expulsan la negrura. Y Moriel dice a este respecto: blanquea el atol y rompe tus libros, no vaya a ser que se rompan tus corazones. Blanquear el atol es dejar una mente vacía, y romper los libros es romper todos los dogmas que los libros nos dejan. Los conceptos Y las creencias, porque por lo general al principio dependimos de una religión, dependemos de un gurú que nos esté explicando los libros universales, y eso nos genera dogmas y creencias. Y mucho peor cuando nosotros agarramos los libros universales y generamos nuestros propios dogmas y nuestras propias creencias.
Es por eso que aquí el Nicolás Flamel nos dice, blanquea todo, se limpia, vacía tu mente de todas esas creencias. Y rompe tus libros, o sea, rompe tus creencias, rómpelos. ¿Por qué? Porque es un estorbo para lo que es el corazón, el verdadero conocimiento que surge del corazón. Bien, seguimos con la beta alquímica y en un documento Rosacruz que es la Confessio Fraternitatis de la Orden Rosacruz, aparece el siguiente texto muy interesante. Aunque Dios Todopoderoso decretase la destrucción de todos los escritos, su excelencia y esplendor podrían servir a la posteridad como nuevos fundamentos para las ciencias y para así poder edificar una nueva fortaleza de la verdad. Este texto se involucra con un comentario que hace unos minutos recibimos en la red en función de lamentar que hubo libros que se destruyeron, etc. Y lo que se destruye en las formas realmente no afecta en nada. Aun si se destruyera la Biblia, aun si se destruyera el Tao Te Ching, después surgieron otros libros. Con el paso del tiempo, la humanidad tendría a su acceso manifestaciones de forma que pudieran acercar o señalar el fondo. Por eso insistí en que no hay que lamentar lo que ya no existe, lo que dejó de ser o de existir, porque al final de cuentas el mundo de las formas está en movimiento, y al estar en movimiento, como dijera la canción, unos que nacen y otros morirán. Creo que la cantaba Alberto Cortés, si no recuerdo mal. Julio Iglesias, perdón. Unos que nacen y otros morirán, pues así pasa con los universales, unos nacen y otros mueren. Es normal, así es la vida, así es la naturaleza, así es la sociedad, así es el hombre. Siempre muere algo y nace algo. ¿Qué es lo importante comprender aquí? Que el fondo es en sí mismo y por sí mismo y permanece en la eternidad. Nomás no entendamos la eternidad como por mucho tiempo, no. Hablar de eternidad es hablar del no tiempo. Entonces el ser existe y permanece más allá del tiempo. Por lo tanto, cualquier libro universal, si se llegara a destruir y a erradicar y se agotara su presencia en este mundo, temporalmente podríamos lamentarlo, pero con el paso de los siglos y de los milenios surgirían otros que con su debida exquisitez también señalarían y conducirían a la verdad. ¿Por qué? Porque si se pierde algo en las formas, el fondo sigue siendo el mismo. Hipotéticamente, si se perdería el fondo, entonces se perdería todo. Pero digo hipotéticamente porque el fondo nunca se va a perder. El fondo es por sí mismo y en sí mismo, y ahí está, en el presente absoluto, más allá de las formas. Entonces, todo lo que sucede en las formas siempre, mejor dicho, nunca va a repercutir en el fondo. Jamás va a repercutir en el fondo. Eso lo debemos tener muy claro. Y esta cita de la Confessio Fraternitatis nos lo dice, ¿verdad? Aunque Dios decretase la bendición de todos los libros, de todos los escritos, su esplendor ahí está. Ahí está para siempre, para siempre. Y aunque en las formas haya movimientos y aunque en las formas haya cambios, el fondo se encarga de que siempre haya una manifestación de él mismo. Siempre. Ahora, las formas, por lo menos en la historia nunca se ha registrado que se hayan perdido en su totalidad. En cada momento histórico siempre ha habido algún libro universal, uno u otro.
Ahora, si lo contrastamos o lo comparamos con nuestro momento histórico actual, estamos viviendo una circunstancia maravillosa. Hoy en día, basta con meterse a la red, unos cuantos teclazos, y tenemos a nuestra disposición cualquiera de todos los libros universales. Y sin que nos cueste, podemos leer en la red, podemos bajar el Tao Te Ching, el Gita, el Mahabharata, la Torah, la Biblia, lo que queramos. Tenemos todo a nuestra disposición y sin necesidad de salir de nuestra casa para buscarlo. O sea, imaginemos el momento histórico que estamos viviendo. Y en unos cuantos años sucedió eso, ¿eh? Tampoco perdamos de vista eso. Nos sucedió en unos cuantos años, en unas cuantas décadas. Sí, con la aparición del Internet Sí. a partir de los años 90. Con unas cuantas décadas que nos bastan los dedos de la mano para contarlas y nos sobran dedos. O sea, ¿cómo se nos viene todo esto? Antiguamente, ya lo digamos hace muchos años, una generación atrás de nosotros, una simple generación atrás de nosotros, y solo para conseguir algunos de los distintos libros universales habría que hacer todo un peregrinaje de búsqueda para poder encontrar el mundo. Bueno, para no exagerar tanto, 2 generaciones atrás. Un par de generaciones, y eso ya no estaba al acceso de casi nadie. De casi nadie. Es más, hablemos de 3 generaciones. 3 generaciones, y apenas Blavatsky estaba haciendo los primeros esfuerzos para acercar Oriente con Occidente a través de la teosofía. Y hablamos de 3 generaciones, solamente 3 generaciones. Y Blavatsky apenas haciendo los primeros intentos, los primeros pininos para acercar a Oriente con Occidente. Ahorita el mundo está homologado completamente. Los orientales extasiados con la materialidad de Occidente y un sectorcito de Occidente extasiados con el misticismo del Oriente. Ya estamos compartiendo todo, ya estamos encontrando esos hilos comunes en todo. Y hay que darle lectura a los momentos históricos. El momento histórico actual es la síntesis de todo. Es la globalización. El momento histórico de ahorita es la globalización. Y la globalización está en todos los niveles. Los libros universales no son excepción. La lectura que podemos dar al momento histórico de ahorita es: comprende globalmente lo que nos dicen todos los libros universales, porque ya están a tu acceso, ya están accesibles a ti, compréndelos, pero como una unidad, como una totalidad, y de alguna manera es el trabajo que estamos tratando de ofrecer a través del Centro Universalista. Sé que es aventurado, no queremos jactarnos de nada, simplemente estamos dando lectura al momento histórico. No, y también tenemos apenas pocos años en los cuales este tipo de transmisiones de Internet pueden ser vistas en vivo, en línea, en todo el mundo. En todo el mundo. Ahorita lo están viendo en Australia. Bueno, en Australia está trabajando ahorita, nos dice que nos ven por repetición, pero nos pueden ver en África, nos pueden ver en Europa, de lo que hemos comentado con la gente que está dentro de la red, en Argentina, toda América. ¿Tienes traducción simultánea? No, ellos se comunican con nosotros. Son de habla hispana. Sí, y son de habla hispana, 100%. Bueno, pero sí, apenas hace apenas unos años que esto se puede en vivo. Esto es una apertura, o sea, esta conferencia que se está dando, se está viendo en vivo, cualquier persona la puede ver en todo el mundo. Y apenas hace 5 años eso. Y sin que nos cueste. Pues sí, tiene un costo, tiene un costo, pues, pero un costo insignificante realmente, comparado con la magnitud, con la oportunidad que se nos da, pues el costo es despreciable, al final de cuentas. Pero vamos, aquí retomando, el simple dar lectura al momento histórico que estamos viviendo es el que nos ha abierto la pauta para comprender que la universalidad es lo que la vida nos está poniendo por delante. Es la dirección que nos está marcando ahorita la vida misma, la existencia misma nos está dando esta pauta. Globalización.
Bien, pues los libros hay que verlos de una manera global también. Hay una Bien. pregunta que ¿Comentario más? ¿Escuchamos? sí. Sí, yo quiero hacer uno. Acérquenlo y si se escucha bien, ¿eh? Yo creo que esto quiere decirnos algo así como que en uno de los libros nos habla de que todos somos uno, ¿verdad? O sea, la unidad, Sí. ¿verdad? Pero yo quisiera pensar más por ese punto de vista, o sea, de eso, que ¿por qué se nos está dando todo este conocimiento en el mundo? O sea, destapamos el pastel que siempre estuvo guardado como entre años, ¿verdad? O sea, la finalidad, ¿qué viene después de esto? O sea, ¿qué hay detrás de todo de aclaramiento? Claro. Bien. Lo que podemos reflexionar todo sigue siendo mental, intelectual, sigue siendo, si lo decimos con elegancia, algo sociológico. Los humanos hemos transitado por procesos evolutivos y el momento de la evolución que ahorita nos mueve es en un sentido de mayor capacidad intelectual combinado con otras posibilidades. Es decir, el hombre está entrando a una etapa de despertar, definitivamente. Desafortunadamente es el hombre, pero no la humanidad. Porque el despertar es posible para el hombre, pero no es posible para la humanidad. Porque las masas son más mecánicas todavía que el hombre individual. Un hombre individual tiene la posibilidad de salirse de la mecanicidad, pero las masas nadie las saca. O sea, la inercia de las masas es tan impresionante que sea imposible remover o frenar la mecanicidad o la inercia mecánica de las masas. Entonces, hay un sector de la humanidad que tiene la posibilidad de aprovechar este momento histórico y los tiempos así lo van definiendo. Cosmológicamente también, a partir del 21 de diciembre de 2012, las influencias de la era de Piscis quedaron totalmente a un lado, desaparecieron su totalidad. Si bien la era de Acuario empezó en el 62, todavía, aunque iniciara la era de Acuario, todavía quedaba el último coletazo de las influencias de la era de Piscis. Ahorita, a partir del 21 de diciembre de 2012, desaparece en su totalidad la influencia de Piscis y ya estamos estrictamente con influencias de Acuario. Es decir, vibratoriamente hablando, el planeta está entrando en una atmósfera en la que favorece al hombre para la búsqueda de la libertad. Pero, repito, al hombre, no a la humanidad. Entonces, de nosotros depende que nos constituyamos como hombre y no como un pedazo mecánico en la marejada de la humanidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahorita, en este momento, en muchos sentidos favorece, muchos sentidos como cosmológico, evolutivo, etc. Pero la última pregunta, ¿dónde vamos? Es una pregunta que ni siquiera merita respuesta. ¿Por qué? Porque está en el futuro. Mejor hay que ubicarnos en el presente. En el presente hay que observarnos, hay que observar la vida, hay que comprender la existencia a partir de la observación, hay que comprender la máquina de la personalidad que nos envuelve, también a través de la observación. Hay que entrar en ese proceso, todo en desidentificación, en ausencia de identificación, para poder trascender las formas. Y trascender las formas es trascender los propios libros universales, que es lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, la respuesta está en el presente. Hay que vivir lo que en este momento histórico nos compete y lo que en este momento presente podemos hacer. Y no hay presente más agudo que la observación. Sí, tecnológicamente le podría comentar que los estudios que están haciendo de comunicación e interacción humana nos manda a que
formarnos una imagen virtual de nosotros mismos, un escenario virtual y estarnos viendo en tercera dimensión. Esto quiere decir, no sé si vio la película de Star Wars, en donde se ve Arturito mandando un mensaje de la princesa Leia. Pues esa imagen holográfica ya están haciendo la tecnología para que nos comuniquemos e interactuemos en forma de hologramas. Una visión tecnológica nada más. De ahí más, pues sí se espera una apertura de la conciencia, porque las nuevas generaciones que vienen traen otro chip. Ya diferencian perfectamente lo que es la espiritualidad y lo que son las religiones. Ya traen otro chip esos niños, ya comprenden mejor las cosas, ya no les cuesta tanto trabajo litigarse de ciertas cosas. Viene una revolución de gente que se está encarnando y se va a generar pues lo que se conoce como la revolución de la conciencia. Aunque no todos los niños, algunos, que quede claro. Ojalá y fueran todos. Porque si fueran todos los niños, sí tendríamos una esperanza muy grande para una libertad masiva humana, impresionante. Pero no son todos, son algunos niños, ¿verdad? Hay que entender que también hay niños profundamente materializados desde que nacen, ya nacen con un instinto de identificación con la materia impresionante, que es la parte masiva de esta nueva generación. Pero la parte afortunada es que un sector de esa sociedad nueva viene con esos cambios impresionantes. Sí, todo es wow. Así como viene gente bastante poderosa en su conciencia y en su espiritualidad, también vienen gremlins y sí, no, tiene que venir el opuesto, También el hijo del rey de Inglaterra, el futuro rey de Inglaterra. Bien, vamos a las últimas dos citas que nos faltan para completar esta exposición. Una de Rudolf Steiner, de la antroposofía, y se cierra con una última de Albert Einstein. De Rudolf Steiner, sobre el Evangelio de Lucas. Cuando hacemos contemplaciones, hemos de recordar que los evangelios no son realmente la fuente del conocimiento. El hecho de que algo figure en los evangelios no ha de significar que se trate de una verdad absoluta. El investigador espiritual no se inspira en los documentos escritos, sino que se basa en lo que a su tiempo le concede la propia investigación. Bastante claro, ¿no? Los libros nos sirven pues para llegar a alumbrar nuevamente, pero en realidad lo que realmente vale la pena es la investigación que tienen las personas que ya tienen ese apego a la búsqueda espiritual, a ese camino individual, la experiencia misma, el despertar de la conciencia. Aquí en el chat, por ejemplo, ahorita nos muestra, hay una pregunta, sino una afirmación que dice Agustín, que dice, no hay mejor momento para las revelaciones que el amanecer. Efectivamente, la contemplación del amanecer, el estar viendo el sol, el estar meditando con el sol enfrente, esa luz nos proporciona algo indescriptible. Le llamamos los regalos del sol, que son cosas que nos caen así. Les recomendamos que sigan esa práctica porque es genial. Que por cierto, ahorita que mencionas la intervención de Agustín, creo que él nos acompaña en la Ciudad de México, Sí, es correcto. y comentamos que el próximo sábado vamos a estar en la Ciudad de México. Por si alguien nos acompaña en la red y vive en la Ciudad de México, pueden ponerse en contacto con nosotros, más particularmente con Poliana, que nos está ayudando en el chat, para que les pueda indicar en qué punto, en qué lugar vamos a reunirnos. Va a ser el próximo sábado inmediato, por la tarde. Bien, pasamos a la última cita. Tan impresionante esta última cita que cuesta trabajo imaginar que un científico como Albert Einstein haya escrito esto. Es una cita interesantísima. Einstein nos dice: el conocimiento existe en dos formas: inerte y sin vida, reunido en libros, y vivo en la conciencia de los seres humanos. Esta segunda forma de existencia es sin duda la fundamental. La otra, indispensable por cierto, ocupa un lugar inferior. Impresionante lo que nos dice Einstein, haciendo una distinción entre el conocimiento interno y el conocimiento externo que está en los libros.
sea, el de los libros sigue siendo externo. Y luego el externo lo califica como muerto, sin vida, inerte, mientras que el interno vivo, conocimiento vivo. Una distinción impresionante que cualquiera pudiera imaginarse que viene del Gita, de los Vedas, del Tao Te Ching, no sé, del Corpus Hermético, qué sé yo. Y no, viene de un científico del más connotado del siglo XX, en referencia a esta distinción. El conocimiento de los libros universales está muerto, pero señala el otro conocimiento que está vivo. Y aun cuando esté muerto, el simple hecho de que lo señale al que esté vivo ya le da un valor impresionante, le da un valor enorme. Y para nosotros simples mortales que todavía no tenemos conciencia de ese conocimiento vivo interior, bien, por lo menos tenemos de dónde agarrarnos para tratar de acercarnos, aproximarnos a esa parte íntima. Mientras eso sucede, no mientras lo logramos, mientras sucede. Porque como humanos jamás lo vamos a lograr. Y desde el momento en que pretendemos lograrlo, nos estamos alejando. Entonces, no debe verse ni siquiera como una meta, ni siquiera. Simplemente contemplarlo como una posibilidad y ya, y dejarlo allí. Y la única tarea, y creo que nos debe quedar clarísima nuestra única tarea, mantenernos atentos en observación. Y entre mayor espacio nos demos para la observación, mayor posibilidad de que la verdad interna suceda, acontezca. Y claro, insisto en la palabra observación, o mejor dicho, cada vez que insisto en la palabra observación, estoy hablando de meditación, porque observación y meditación es lo mismo, tampoco hay diferencia. Observar y meditar es lo mismo. Pero claro, como hay una cascada de técnicas para meditar, por eso cuando se utiliza la palabra meditar, hasta se emplea un término ya profanado. Pseudomeditar. Porque a veces usar la palabra meditar es casi como usar la palabra Dios o alma. Son palabras que están tan mancilladas, que están tan cargadas de conceptos que de repente se utiliza la palabra y la mente construye automáticamente muchas cosas alrededor de ellas. Por eso, cuando insisto en la observación, no es porque no quiero utilizar la palabra meditar, que es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra meditar, como no está tan, la palabra observar, o el verbo observar, como no está tan mancillado como el verbo meditar, se convierte en un término más neutral que permite que nuestra mente no jale tantos conceptos, jala mucho menos conceptos. Esa es la gran ventaja de utilizar el término observar o contemplar también. Los estados contemplativos son estados meditativos, y la contemplación, ¿qué es? Una meditación profunda, perdón, una observación profunda y también una meditación profunda, es lo mismo. Una profunda observación donde no hay conceptos, donde no hay análisis, donde no hay deseo, donde no hay meta, donde no hay pretensión alguna, donde no aspiramos a llegar a Dios, donde no le estamos pidiendo a Diosito que nos dé la mano y que nos eche la mano para que ganemos dinerito y resolvamos nuestras necesidades existenciales, donde resolvamos nuestros motivos de identificación con la existencia, vamos, o sea, donde eso no existe, donde nada de eso debe de existir. Pero hay que vivir. Aquí agregan, pero sí hay que vivir, claro. Es más, cuando alguien logra los estados contemplativos,
es cuando entonces se está viviendo. Cuando nosotros estamos distraídos en la existencia, creemos que vivimos, pero en realidad no vivimos. La existencia es la que nos está viviendo a nosotros. Esa es la gran diferencia. Otra canción de Julio Iglesias, ¿no? Me olvidé de vivir, que habla precisamente de ese fenómeno, de que se la pasó toda la vida haciendo cosas y dice, es que me olvidé de vivir. ¿Sí? Por estar enganchado con la existencia, por estar identificado con la existencia, se olvida de vivir. Y vivir es el presente. O sea, vivir es el presente, vivir es la observación, vivir es la meditación, es la contemplación. La palabra contemplación todavía podríamos usarla más neutral. Alguien podrá hacer una observación, en el primer tomo los tenemos como temas separados. Está el tema de atención, observación, contemplación y meditación. Son 4 temas, pero los 4 temas estamos hablando de lo mismo. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué necesidad de utilizar 4 temas, de emplear 4 temas distintos si se está hablando de un mismo tema? Lo que pasa es que los libros universales a veces lo manejan como atención, a veces como observación, a veces como contemplación, a veces como meditación, y vale la pena sacarle todo lo que se le pueda a cada uno de los términos que se utilizan en los libros universales. Pero son lo mismo. Y aunque estén en temas independientes, pues cada uno de ellos es exquisito y vale la pena. Ahí los invito a retomar esos temas que aparecen en el tomo 1. Son temas que ya expusimos en la red, pero que los pueden ver en repetición en nuestra página www.centrouniversalista.com. Ahí los pueden ver en repetición y los pueden leer en nuestros libros. Para quienes no lo tienen físicamente a nuestro alcance, están digitalizados nuestros libros y están a su disposición gratuitamente también en nuestra página web. Y los libros, cada uno de los temas de nuestros libros es una exposición. Entonces hagan de cuenta que nuestros libros tienen compiladas todas esas transmisiones, pero por escrito. Cada uno de los temas es una exposición por escrito. ¿Iba a encontrar algo así? Sí, el libro que no se autoniega es, y que podemos aprender a leer, es el del corazón. Ah, sí. El libro del corazón no necesita autonegarse porque ahí es donde está el ser. Ahí no hay ninguna necesidad de nada. Ese es el libro que debemos aprender a leer, pero bien, mientras nos mantengamos como simples mortales, pues definitivamente los textos nos van a dejar siempre algo exquisito. Eso es indiscutible. Y vuelvo a insistir en algo que ya lo hemos mencionado al inicio de esta charla. El hecho de que los libros universales no señalen la verdad no significa que sean paja o que sean relleno, para nada. Son una obra de arte, y una obra de arte siempre a través de la forma nos va a conducir a un fondo como obra de arte. Y los libros universales efectivamente solo señalan la verdad, pero son una exquisita de obra de arte, porque nos dirigen hacia el fondo, señalan el fondo y nos dirigen hacia el fondo. Esa es la parte interesante. Bien, pues se nos agota el tiempo. No sé si hay alguna última pregunta. No hay más preguntas sobre la red. Solamente despedirnos resta y agradecerles por la confianza que nos siguen otorgando. Hasta la próxima semana. Bueno,